Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy, porque tenemos una noticia que ha estado dando de qué hablar y que, sinceramente, nos saca una sonrisa. Hoy vamos a desgranar un poquito esa anécdota, ese momento divertido que involucra a dos de las personalidades más queridas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si han leído bien el título y seguramente ya tienen una idea de por dónde van los tiros. Estamos hablando de ese divertido incidente o mejor dicho, esa broma juguetona de Kerem hacia Hande en un restaurante. Para todos los que siguen de cerca la vida y los rumores de estas dos estrellas, este es un vídeo que no se van a querer perder. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y prepárense para una dosis de buena energía y, ¿por qué no?, un poquito de chisme del bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en la historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Dándole a ese botón rojo y a la campanita se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo último y lo más interesante. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La noticia ha circulado en varios medios y se trata de un momento capturado, una escena que, aunque breve, dice mucho sobre la complicidad y el buen humor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Imaginen la escena. Un restaurante, luces tenues, el murmullo de las conversaciones, el aroma a buena comida, y de repente, una risa contagiosa rompe la tranquilidad. Pues bien, esa risa, según los reportes, provenía de un momento protagonizado por Kerem y Hande. Todo parece haber ocurrido durante una salida casual de Kerem Bürsin y Hande Erçel a cenar. Los paparazzi, como siempre atentos a cada uno de sus movimientos, lograron captar algunas imágenes y, lo que es más importante, algunos fragmentos de lo que estaba sucediendo. Los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir, pero la clave de esta historia reside en la manera en que Kerem, aparentemente, decidió divertirse a costa de Hande. Según lo que se ha podido reconstruir a partir de los testimonios y las imágenes, Kerem Bürsin habría hecho un comentario o una acción que provocó la risa y la sorpresa de Hande Erçel. La naturaleza exacta de la broma aún no está completamente clara, ya que no se ha revelado el contenido específico de sus palabras, pero el ambiente general que se percibía era de alegría y complicidad. Y es precisamente esa complicidad lo que llama la atención y deleita a los fanáticos. Piensen en la dinámica que hemos visto entre ellos a lo largo de sus proyectos juntos, especialmente en Sen Kalkam. La química entre Kerem y Hande en la pantalla es innegable. Sus personajes Serkan y Eda se convirtieron en una pareja icónica, y esa chispa que transmitían no parecía ser solo actuación. Los fanáticos siempre han sospechado, y con razón, que hay una conexión especial entre ellos que trasciende el set de grabación. Y momentos como este en la vida real alimentan aún más esa creencia. La forma en que se miraban, las sonrisas furtivas, las reacciones sutiles ante las ocurrencias del otro, todo ello tejía una narrativa que iba más allá del guión. Los reportes sugieren que Kerem, con esa picardía que lo caracteriza, le habría dicho algo a Hande que la hizo reír a carcajadas, quizás haciendo referencia a algo que solo ellos dos entenderían, o tal vez a alguna situación divertida del día. La reacción de Hande, descrita como una risa genuina y un tanto incrédula, habría sido el broche de oro para este pequeño momento de diversión. Es la espontaneidad de estas situaciones la que a menudo resulta más encantadora que cualquier escena planeada. La risa de Hande, según los testigos, fue una explosión de alegría pura, desinhibida, de esas que te contagian solo con escucharla. No era una risa forzada ni cortés, sino una emanación espontánea de diversión, lo que sugiere que la broma de Kerem debió ser particularmente acertada. Los medios turcos, al hacerse eco de esta noticia, han enfatizado el buen humor y la relajación con la que Kerem y Hande se desenvolvían en el restaurante. No parecía haber ninguna tensión, ninguna incomodidad, solo dos amigos, o algo más, disfrutando de una cena y compartiendo un momento de alegría. Y es importante recalcar esto porque en un mundo donde las estrellas a menudo están bajo un escrutinio constante, verlos relajados y divirtiéndose es refrescante. En una industria donde las presiones mediáticas pueden ser abrumadoras, observar a dos figuras públicas comportarse con tanta naturalidad y despreocupación es un respiro. Ahora, ¿qué podemos deducir de esto? Primero, que la relación entre Kerem y Hande, sea cual sea su naturaleza en este momento, parece ser muy saludable y divertida. Las bromas y las risas son un pilar fundamental de cualquier relación sana, ya sea de amistad o de pareja. Segundo, que la capacidad de Kerem para hacer reír a Hande de
Muestra una conexión y una comprensión mutua bastante sólidas. Podría ser que Kerem conozca perfectamente el sentido del humor de Ande y sepa exactamente qué decir para sacarle una sonrisa. La sintonía que existe entre ellos, esa capacidad de comunicarse no solo con palabras sino también con miradas y gestos, es lo que a menudo fascina a los seguidores. Es como si hubieran desarrollado un lenguaje propio, un código de complicidad que les permite conectar a un nivel más profundo. Además, este incidente nos recuerda la importancia de los pequeños gestos y las interacciones cotidianas. No siempre se trata de grandes declaraciones o de eventos públicos espectaculares. A veces, una broma inofensiva en un restaurante puede decir mucho más sobre una persona o una relación que cualquier otra cosa. Es la sutileza lo que a menudo resulta más revelador. En la era de las redes sociales, donde la imagen pública a menudo se construye con cuidado, estos momentos de autenticidad son especialmente valiosos. Nos dan una visión genuina de las personalidades detrás de los personajes que tanto admiramos. Para los fanáticos de Senkalkapm, este tipo de noticias son un regalo. Son la confirmación de que la magia que veían en pantalla no se quedó solo ahí, sino que se ha trasladado a la vida real, aunque sea en pequeños destellos. La forma en que Kerem se dirige a Ande, la manera en que ella reacciona, todo ello evoca esos momentos de dulzura y complicidad que hicieron tan querida a la pareja Serkan y Eda. Para muchos, Serkan y Eda son más que personajes, son un ideal de amor, una fantasía romántica que se ha entrelazado con la vida real de los actores. Por eso, cada interacción pública entre Kerem y Ande es analizada con lupa, buscando ecos de esa química televisiva. Es interesante notar cómo los medios interpretan estos eventos. Mientras algunos se centran en el posible romance o en la continuación de su relación, otros simplemente destacan la buena vibra y la amistad. Y quizás la verdad esté en un punto intermedio, o incluso en algo completamente diferente. Lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin tiene un sentido del humor pícaro, y que Hande Erçel es una persona que sabe apreciar y disfrutar de esas bromas. El hecho de que su interacción sea tan bien recibida por el público, independientemente de la etiqueta que se le ponga a su relación, habla de su carisma individual y de la fuerza de su conexión. Podemos imaginar que la broma de Kerem podría haber sido algo tan simple como imitar una frase de su personaje, o quizás hacer una referencia a algún momento divertido que vivieron juntos durante el rodaje. O incluso algo más personal, algo que solo ellos entienden y eso, de hecho, es lo más intrigante. Esa intimidad que se crea en torno a un chiste privado, a una broma que solo dos personas comparten. La posibilidad de que la broma sea algo interno, algo que solo ellos dos entienden, aumenta el encanto de la anécdota. Nos invita a especular y a imaginar el universo de experiencias compartidas que han construido. La presencia de paparazzi en estas situaciones puede ser un arma de doble filo. Por un lado, nos permite a nosotros, los fanáticos, ser testigos de estos momentos. Por otro lado, puede generar presión y a veces distorsionar la realidad. Sin embargo, en este caso particular, la reacción de Hande parece haber sido tan genuina y espontánea que es difícil imaginar que haya sido forzada por las cámaras. La risa, cuando es auténtica, se nota. La espontaneidad es un lenguaje universal, y la risa de Hande, según los reportes, fue la expresión más pura de esa autenticidad. Y hablando de la reacción de Hande, es probable que haya sido una mezcla de sorpresa y diversión. Quizás Kerem la tomó desprevenida, o quizás la broma era particularmente ingeniosa. Lo que sí es claro es que no hubo enojo ni malestar, sino una respuesta positiva y alegre. Esto habla muy bien de su personalidad y de la calidad de su interacción con Kerem. Que Hande haya respondido con risas en lugar de incomodidad o irritación dice mucho sobre su carácter y sobre la naturaleza de su relación con Kerem. Es un indicativo de confianza y de una comodidad mutua que va más allá de las apariencias. En el contexto de la vida de dos celebridades, donde cada movimiento es analizado, un momento de risa genuina en un restaurante se convierte en un bálsamo. Nos recuerda que a pesar de la fama y las presiones, siguen siendo seres humanos que disfrutan de las cosas sencillas, como una buena compañía y una buena broma. En un mundo a menudo marcado por la superficialidad y la exigencia, estos atisbos de normalidad y humanidad son refrescantes y reconfortantes. Para concluir esta parte podemos decir que el incidente en el restaurante, donde Kerem Bürsin bromeó con Hande Erçel, es una muestra más de la química y la complicidad que existe entre ellos. Ya sea como amigos o algo más, la forma en que interactúan es contagiosa y sin duda, agrada a sus admiradores. Es
Un recordatorio de que, más allá de las cámaras y los guiones, las relaciones humanas se nutren de estos pequeños momentos de alegría y humor compartido. La fuerza de su conexión, visible tanto en pantalla como fuera de ella, es lo que los ha convertido en una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Hemos explorado ese divertido momento en el restaurante donde Kerem Bürsin le hizo una broma a Hande Erçel. Hemos analizado cómo este tipo de anécdotas, aunque pequeñas, dicen mucho sobre la conexión y el buen humor que parece existir entre ellos. Recordamos la química que conquistó a miles en Senkalkapm, y cómo estas interacciones en la vida real alimentan la imaginación y el cariño de los fanáticos. Lo importante es la genuina reacción de Hande y el ambiente de alegría que se percibió, demostrando que a pesar de la fama, siguen disfrutando de las cosas simples de la vida, como una buena compañía y una broma entre amigos. La simplicidad de la situación, contrastada con la intensidad del interés mediático, resalta la importancia de los momentos auténticos en la vida de las celebridades. Y antes de que se vayan, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado entretenido e informativo, y que les haya sacado una sonrisa. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Kerem y Hande son una pareja destinada a estar junta? ¿O simplemente disfrutan de una gran amistad? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Vuestra participación es lo que hace que este canal sea un espacio tan vibrante y activo. No duden en compartir sus pensamientos. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de estar al día con todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.